calidad de líder transportista del estado de Michoacán. Cobraba cuotas, se identifican como colaborador directo de Servando Gómez Martínez, a quien era entregado el monto del dinero. Yo fui con mamá Rosa y le dije que quería que me entregara al otro. Y me dijo, tráeme 10,000 pesos. Yo tenía harta a su mamá de meter niños a su casa que me cogía de la calle. Canales de Televisa y TV Azteca se botanean de la ley. Siguen transmitiendo comerciales de comida chatarra en horarios prohibidos. Usted está con uno o no está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. El exdiputado del PRI, diputado federal y líder de los transportistas del estado de Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua, el Trino Pasalagua, pues, fue detenido por segunda ocasión al ser señalado nuevamente por vínculos con el crimen organizado. Elementos federales y de la Policía Ministerial lo capturaron este martes en Morelia, Michoacán, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un juez federal. En su oportunidad informamos que Martínez Pasalagua, el Trino Pasalagua, fue aprehendido en abril pasado, el 9, tras ser asociado con el líder templario Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. 4 días después fue exonerado por no encontrarse pruebas. Esta tarde la PGR confirmó la recaptura y señaló al Trino Pasalagua como supuesto operador de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. A través de testimonios se logró acreditar que Martínez Pasalagua, en calidad de líder transportista del estado de Michoacán, cobraba cuotas a los concesionarios de las rutas, quienes debían de pagar un monto mensual por permitírseles trabajar. Los testigos lo identifican como colaborador directo de Servando Gómez Martínez, a quien era entregado el monto del dinero. Según las pesquisas llevadas a cabo por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO de la PGR, el actual líder del transporte michoacano tejió toda una red de protección e impunidad a través del transporte público para de esta manera colaborar con La Tuta. Durante al menos 8 años, Martínez Pasalagua ejerció un fuerte liderazgo en el ramo transportista en el estado de Michoacán, llevando a cabo medidas de presión para que la Comisión Reguladora de Transporte otorgara concesiones y rutas a personas afines a los intereses de él y a los del grupo delictivo. Se le acusa de haber influido para el nombramiento de funcionarios vinculados al transporte michoacano afines a sus intereses. Se le acusa también, según dijo Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se le acusa de utilizar todo este tema de los transportes, extorsionar a quienes requerían de sus servicios y el dinero de las extorsiones entregárselo a la causa de los Caballeros Templarios comandados por el prófugo Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Cuando el 9 de abril lo detuvieron por primera ocasión fue con base en un video donde aparece José Trinidad Martínez Pasalagua junto con Jesús Reina García, secretario general de gobierno del estado de Michoacán. Este es el video y aparece Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. En aquella ocasión, cuando fue detenido y le mostraron este video que le dio vuelta, por supuesto, a todo México a través de los medios de comunicación y las redes sociales, el Trino Pasalagua negó, señalando que sí, efectivamente, él estaba en esa reunión, pero que fue llevado por la fuerza, que lo habían levantado y que lo habían llevado ante La Tuta. No hubo pruebas mayores que lo incriminaran. Y días después de haber sido detenido, 2 semanas después de haber sido detenido, la Procuraduría General de la República lo exoneró. No le fincaron cargo alguno. Él siguió en libertad. Ahora se siguió el expediente, toda la indagatoria, y se llega a la conclusión de que el Trino Pasalagua es caballero templario. El exdiputado federal priista y líder del transporte michoacano trabajaba como empleado, como apoyo
como subsidiario de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, el líder prófugo de los Caballeros Templarios. Y ahora será trasladado a un penal de alta seguridad, donde se le abrirá proceso por estas acusaciones que hoy ratificó la Procuraduría General de la República. Esta noche también le voy a informar que en Guadalajara, Jalisco, este mediodía fue dada de alta Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como la Mamá Rosa. Sus familiares la llevaron de regreso a Zamora, Michoacán, a bordo de una camioneta particular, luego de que su condición cardíaca fue diagnosticada como estable, tras el cateterismo realizado ayer en el Hospital Puerta de Hierro de la ciudad de Guadalajara. Ahora Mamá Rosa deberá continuar con un tratamiento especial, según indicaron los médicos de este hospital, para evitar, desde luego, complicaciones dada la avanzada edad y también el estado físico de Mamá Rosa, el cual acusa problema grave de diabetes, de arteriosclerosis y también deficiencias cardíacas, sin sumar el tema que tiene que ver con la senilidad. La señora está a punto de cumplir 80 años de edad. Ya regresó a Zamora, Michoacán, a este albergue de la Gran Familia. En tanto, las investigaciones en torno al caso precisamente de la Gran Familia continúan. Entre los menores rescatados, más de 50 son originarios del estado de Jalisco. Uno TV Noticias habló con algunos de ellos para conocer las denuncias que han levantado en contra de Mamá Rosa y todo lo ocurrido al interior del albergue zamorano. Con uno, Eduardo Cano, enviado especial a Guadalajara, informa. El albergue quedó atrás. Luego de 10 años de encierro, Hugo llegó a su casa en Guadalajara acompañado de su madre. Ahí cuenta cómo era el día a día. Puerco, llevaban bolsas de queso de puerco y lo dejaban ahí que un mes y pues se pone blanco así bien feo y así nos lo daban, nos lo ponían en la comida. La fruta también bien mala. La sopa toda llena de cucarachas y ratas pues ahí, pero pues ¿qué más podíamos hacer? O sea, más que había eso de comer. Rodeado de su familia, Hugo no señala a nadie, solo se limita a contar su historia con Mamá Rosa. Me quería meter a trombón a huevo, pues, o sea, no me preguntaba, oye, ¿te gusta? No, o sea, a huevo. Y pues yo le dije a mi hermano, no me gusta, la verdad no me gusta el trombón. ¿Qué te gustaba a ti? El violín nomás, el clarinete, esos dos pues nada más. Y sí, pasó eso, o sea, era huevo pues. Y yo le dije a la jefa, no, yo no quiero hacer de trombón. Y me dijo, no. Le dije, no, y la verdad no me gusta. Y pues nos quería pegar pues, pero pues no dejamos. En 2004, ante su precaria situación económica, doña Angélica entregó a sus 2 hijos al DIF de Jalisco, que después los trasladó a la casa hogar La Gran Familia de Rosa Verduzco. Su hijo Manuel escapó del albergue en 2009. 6 meses después, lo mataron en las calles de Guadalajara. Inmediatamente, doña Angélica intentó recuperar a Hugo. Yo fui con Mamá Rosa y le dije que quería que me entregara al otro. Y me dijo, tráeme 10,000 pesos y te lo llevas ahorita. Le dije, es que yo no tengo el dinero. Me dijo, es que él no va a salir hasta que no cumpla la mayoría de edad. Pero eso tampoco ocurrió. Al llegar la mayoría de edad, Hugo permaneció 3 años más en el albergue y quizá hubieran sido muchos más de no haber intervenido la autoridad. Era un secuestro porque ya era mayor de edad yo y me tenía ahí secuestrado, por así decirlo. Otro caso grave y quizá más indignante es el del pequeño José Armando, un niño que en 2011 fue rescatado por la Fundación Find, cuando el albergue que lo cuidaba lo entregó sin mayor fundamento a un adulto que lo humillaba, tal y como se aprecia en este video, asegurado a la persona encargada de cuidarlo y protegerlo. Lo contorsionaban como una señorita. Era el hazmerreír de un grupo de adultos que, no obstante que se denunció, se aportaron pruebas en la FEBINTRA, en la Procuraduría General de Justicia. Nunca avanzó esta investigación. Es un menor que hasta el día de hoy no tiene justicia. Y lo más lamentable de todo esto es que, teniendo conocimiento, el exgobernador Emilio González Márquez lo remita con Mamá Rosa. Estos casos llevaron a principios de 2014 a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a emitir una recomendación en contra del Consejo Estatal de Familia de Jalisco. La mayor violación a los derechos humanos, el mayor concepto de violación,
fue precisamente el abandono institucional, consistente principalmente en derivar niños de forma arbitraria, ilegal, abusiva, a distintos albergues privados. Sin embargo, el daño a los niños y jóvenes del albergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán, está hecho. Ahorita mi hijo ya está grande, pero viene con muchos temores. Él no quiere salir a la calle, tiene miedo. La oscuridad en la calle le da miedo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos asegura que analiza todos los casos y denuncias, pues a pesar de que ya hubo servidores públicos sancionados en la administración anterior, no se descarta que pudiera haber nuevas responsabilidades. Con uno, Eduardo Cano. Bueno, estas denuncias de los propios internos o exinternos del albergue de La Gran Familia en Zamora contrastan con las voces a favor respecto a la labor piadosa de Rosa del Carmen Verduzco, mamá Rosa. Quienes la conocen desde la infancia la defienden y defienden el trabajo realizado por 6 décadas. Incluso fueron a visitar al hospital Puerta de Hierro en Guadalajara antes de ser dada de alta este mediodía. Esto nos comentaron sobre mamá Rosa. Y ella sacrificó todo porque desde niña, desde los 12 años ya tenía harta su mamá de meter niños a su casa que recogía de la calle. Y recuerdo que en alguna ocasión le pidió a mi hermana mayor que si le cuidaba a los niños en la noche mientras ella iba a pedir ayuda. Suponiendo sin conceder que hubiera habido errores, ella tenía separados niños menores, mujeres y adultos. La Procuraduría tenía un convenio con ella, donde le mandaba a los niños que no podía resolver la Procuraduría a que ella los atendiera. ¿Cómo trataba a un delincuente? Pues hijo del mal, te levantas a trabajar porque tenemos que salir adelante. Esa fue la labor de Rosita durante 60 y tantos años. 66 años. La opinión pública está dividida en torno al caso de mamá Rosa. Intelectuales, periodistas, gente con posibilidades de opinión pública y publicada, la han defendido por su labor piadosa en favor de los expósitos, de los niños en condición de calle, de los jóvenes sin futuro y prosperidad, al haberles brindado la oportunidad en una labor encomiable de salir adelante. Y por otro lado, usted ya lo escuchó aquí en 1TV Noticias, hay quienes denuncian los atropellos cometidos dentro de este albergue de La Gran Familia michoacana, el caso de La Gran Familia zamorana. El caso es que hay en este momento 6 empleados o colaboradores de este albergue de la mamá Rosa, quienes ya han sido consignados ante la autoridad en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, por diversas anomalías vinculadas con delitos incluso sexuales y con trata de niños y otros delitos federales graves. Le sigue un expediente muy grueso la Procuraduría General de la República. A la mamá Rosa, ayer lo dijo el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, no se le levanta cargo alguno, toda vez que por su condición de edad se convierte, y por su condición física y mental, se convierte en inimputable. Es decir, no sujeta cargos. Así lo dice, lo ha dicho el Procurador General de la República. Queda pues en el aire toda esta circunstancia en torno a la mamá Rosa que ha polarizado a la opinión pública. Y seguimos atentos a la marcha de las indagatorias, por supuesto. También le voy a informar que en Puebla cientos de personas acudieron este martes al sepelio del niño de 13 años, quien murió víctima de una bala de goma disparada durante una protesta el 9 de julio pasado. Con globos blancos, rezos y cantos, familiares y amigos de José Luis Tehuatlie le dieron el último adiós y alzaron la voz para exigir justicia. Con uno, Genaro Cepeda, corresponsal en Puebla, informa. Que José Luis participe contigo de la felicidad eterna de los santos. El pueblo de la Junta Auxiliar de San Bernardino, Chalchihuapan, llora la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien a sus 13 años perdió la vida luego de recibir un impacto de bala de goma en la cabeza. Familiares y habitantes clamaron justicia por la primera víctima de la fuerza brutal de la policía contra manifestantes que exigían el regreso de los servicios del registro civil a sus comunidades. En la plaza cívica, más de 1000 personas dieron el último adiós al pequeño, quien aseguran fue víctima de la aplicación de la ley bala en el estado de Puebla.
Tras oficiar la Eucaristía, los gritos de protesta de pobladores contra el gobernador de Puebla acompañaron el dolor de Elia Tamayo, quien lucía desconsolada a un lado del ataúd blanco donde yacía su hijo. Muchas gracias a todos los pueblos que me acompañaron. Gracias por acompañarme cuando yo me encontraba ahí en el hospital. Muchas gracias. Antes de llevar al pequeño José Luis a su última morada, más de 20 oradores entre activistas, legisladores y habitantes exigieron justicia. Con uno, Genaro Cepeda. La muerte del niño José Luis Tehuatli Tamayo ha conmovido a la sociedad, ha provocado una protesta hoy mismo afuera del Congreso de Puebla. Decenas de pobladores de San Bernardino, Chalchihuapan, mostraron pancartas y gritaron consignas para exigir justicia. Los manifestantes pidieron la destitución del secretario de Seguridad Pública de la entidad, Facundo Rosas. Facundo Rosas había dicho que los cuerpos de seguridad en Puebla no utilizaban municiones. La versión oficial insistió en que las heridas fueron ocasionadas por cohetones. En aquel enfrentamiento del 9 de julio hubo un centenar de lesionados, 47 policías y por lo menos 30 pobladores de San Bernardino, Chalchihuapan. Sin embargo, Facundo Rosas miente. Las lesiones que mataron a este niño de 13 años, a José Luis Tehuatli Tamayo, fueron ocasionados por latas de gases lacrimógenos, por balas de goma que fueron lanzadas por la policía en contra de la turba. Esto ha llevado a que en el Congreso del Estado de Puebla los diputados analicen la petición, supuesta petición del gobernador Rafael Moreno Valle para abrogar la llamada Ley Bala, la ley que da origen a justamente esto, al uso de armamento para regular las manifestaciones y las protestas que puedan darse en el Estado a criterio y capacitación de los policías. Sí, ya se vio cuánta capacitación, cuánto protocolo y desde luego cuánto criterio. El Congreso ha turnado la iniciativa de derogación a comisiones para su estudio y discusión y afuera están las protestas para dar marcha atrás a la ley Bala. La verdad es que a periodicazos y con protestas como esta que hemos mostrado a usted en 1TV Noticias, el gobierno poblano ya entendió la necesidad de echar para atrás la necedad de una pésima idea que a 2 meses de promulgada ha entrado en proceso de extinción, por no decir desaparición. Hay un diputado de esos obsecuentes, Francisco Rodríguez del PAN, que habla de un consenso para cambiar la legislación, porque toda ley puede ser perfectible. ¿Faltaba más? ¿O alguien podría imaginarlo llevándole la contraria a su señor gobernador? Pero el cambio de la ley no va a solucionar el problema político de Moreno Valle. Cuanto antes, sus colaboradores deben explicar sobre todo lo que hay alrededor del crimen. Debe hacerse público el resultado de la autopsia al cuerpo de José Luis Tehuatli y se han de aclarar las presiones oficiales contra la madre y defensores de derechos humanos para manipular sus versiones. También la aparición de una página apócrifa en internet contra una perredista que se opuso al gobernador del estado. Por justicia o quizá por conservar sus sueños de grandeza presidencialista, el gobernador Moreno Valle tiene pendiente saldar cuentas con la verdad, pero dicen que anda muy nerviosito y ni el pésame le ha dado a la familia del niño muerto. Tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía para su estudio, análisis y en su caso aprobación la siguiente iniciativa de decreto que abroga la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla. Con las nuevas leyes energéticas, ¿cuándo bajarán la gasolina, la luz y el gas? Le aseguro que no será tan pronto como se espera. Esta noche, con uno, la especialista Miriam Grunstein nos explica por qué. Disfruta tus momentos con la mayor cobertura, máxima velocidad y los mejores equipos. Ahora
buen amigo. En este programa, cada chanclazo, chica guapa, baile y buen humor viene acompañado de la mejor información. Disfruta con Fernanda Tapio y sus colaboradores lo serio y lo divertido de la noticia. Almohadazo, el Noti, lunes a viernes, 10:30 de la noche, por 52MX. ¿Qué está pasando acá? No vayas a apresarme el de la nena, que me estaba ayudando con el baño. Todos los días, ellos usan los mejores pretextos y los rincones más escondidos para vivir su pasión. Me dejé llevar. ¿Qué estoy haciendo en mi auto? Ya metiste la pata con el doctor. Y tú serás su cómplice. ¿Dónde está mi mujer? Esto no lo puede saber nadie. Me equivoqué, sorry. Soy humano y tuve un error. Infieles, lunes a viernes, 12:30 de la noche, por 52MX. La vergüenza de hacer locuras se quita con los años. Fuera de sus casillas, jueves 3 de la tarde, por 52MX. El equipo campeón de la Bundesliga dirigido por Pep Guardiola, Bayern de Múnich, enfrenta a las muy mexicanas y renovadas Chivas del Guadalajara en su gira de pretemporada por Estados Unidos. Desde el Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, Chivas contra Bayern Múnich, en vivo, jueves 31 de julio, a las 6:55 de la tarde, por 52MX. Luego de pasar el primer obstáculo, la primera aduana en la Cámara de Senadores, las leyes secundarias en materia de reforma energética avanzan ahora en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Hoy fue aprobado el segundo paquete, la segunda minuta enviada por los senadores. Con uno, Adrián Capula informa. A favor del Segundo día en San Lázaro en absoluta calma y tranquilidad. Pero para los diputados de las izquierdas, todo puede pasar en los próximos días. La reforma que el día de hoy será discutida es un fantasma que propone la creación de un mercado privado de electricidad. Un día sin complicaciones ni protestas. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avaló en lo general el segundo dictamen de las leyes secundarias de la reforma energética, aprobado por el Senado de la República. En consecuencia, queda aprobado en lo general y lo que no está reservado de la minuta por la que se expide la ley de la industria eléctrica. Con 20 votos a favor y 5 en contra, el dictamen contempla dos nuevas leyes, de la industria eléctrica y de energía geotérmica. Verdaderamente estamos buscando cuál es el mejor andamiaje. Además, se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Aprobado el dictamen, los panistas no desaprovecharon el aparente letargo de las izquierdas. Hoy pretenden utilizar como bandera política esta reforma diciendo que en lugar de beneficiar a los mexicanos va a perjudicar. Sin enemigos al frente, priistas y panistas se deleitaron en el debate. Sostuvieron su promesa de que van a bajar los precios del gas y de la energía eléctrica y se eliminarán los subsidios a los consumidores. Si se van a reducir por una razón muy sencilla. Habiendo más competencia en la generación, habrá no solamente mejores precios, sino también energía, en este caso más limpia, a la que podamos tener acceso los mexicanos. Luego, llegó entonces la reacción de las izquierdas. Con la eliminación de los subsidios, advirtieron, se pretende desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad y afectar al consumidor. Esto dicho en cristiano, quiere decir que en lugar de que el subsidio lo pague el Estado, se va a poner en el cobro de la luz a los ciudadanos mexicanos. Lanzaron entonces un reto a priistas y panistas, firmar ante notario público que se bajarán los costos de energía eléctrica porque, argumentaron, en ningún país ha sido exitosa la privatización de los servicios. Con uno, Adrián Capula. Más allá de lo ideológico, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitará este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso la autorización para realizar el cuarto periodo extraordinario de sesiones. De aprobarse, iniciaría el próximo lunes 28 de julio y quedaría abierta, desde luego, la fecha de clausura. ¿Por qué? Porque ya el debate en el Pleno pues va a tomar una semana y pico.
En este periodo, el Pleno de la Cámara de Diputados va a desahogar los 7 dictámenes de las leyes reglamentarias en materia energética, los 4 que llegaron del Senado y los 3 que le corresponden a la propia Cámara de Diputados en la parte, digamos, del presupuesto energético. En principio, no limitamos el tiempo de discusión, como originalmente alguien había planteado, que hubiera un horario de inicio y un horario de culminación. No será así. Lo que sí se buscará es que sean en horarios que tenga sentido para que lo pueda ver la opinión pública. Con uno, la doctora Miriam Grunstein. Ella es profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es experta en temas energéticos. Miriam, doctora, buenas noches. Gracias por estar aquí con uno. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Te queremos preguntar los de a pie. Quizá tú también eres de a pie. Sí. Queremos saber, ¿qué diablos nos va a traer como beneficio la reforma, las leyes secundarias en materia energética, que regulan la reforma energética? ¿A qué me refiero? ¿Cuándo va a bajar la gasolina? ¿Cuándo va a bajar el gas? ¿Cuándo va a bajar la electricidad? Bueno, pues la respuesta más sincera es quién sabe. Lo más probable es que quién sabe. Y quién sabe cuándo y quién sabe si vaya a suceder. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una lógica de mercado. Entonces los precios y las tarifas no van a bajar por decreto. No va a ser el mandato del presidente o del mandato de la Secretaría de Hacienda que haya una reducción en los precios y las tarifas, sino va a ser un dictado de la mano invisible. ¿Qué quiero decir con esto? El mercado, y depende del grado de competencia y de inversión que tengamos. ¿Cuándo va a salir el primer barril de petróleo de aguas profundas? Pues si bien nos va en 10 años. Eso es la verdad. Simplemente tenemos un periodo de exploración porque son proyectos donde se perfora a 3.000 metros de tirante de agua y después otros 3.000 en basamento submarino, y es un proceso largo, ¿me explico? 10, 12 años. Sí, exactamente, 10, 12 años para que salga el primer barril comercial de aguas profundas. Después el shale, o sea, el gas de lutitas que está en las rocas. En Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. Así es, Veracruz también, Veracruz. Chihuahua también. Chihuahua. Pues ahí es una cuestión de si va a haber inversión del sur de Estados Unidos que se va a recorrer al norte de México o al este de México. ¿Es la perforación de pozos? Así es, mediante la fractura hidráulica. ¿Cómo le llaman? Fracking. Fracking, exactamente. Avientan agua a toda la presión del mundo. Con aditivos, así es. Con aditivos, y con eso sale el petróleo. Más bien, el gas y el petróleo. ¿Son hidrocarburos distintos a los que habrían aguas profundas? No. Los hidrocarburos son lo mismo. Lo que es muy distinto es el contenedor. Es decir, la roca de lutita es una roca que era difícilmente fracturable. Hoy, con las técnicas que existen, se puede fracturar la roca y sacar el hidrocarburo. Eso lo traen los tejanos, que tienen mucha experiencia. De Texas, de Oklahoma, de Dakota del Norte, incluso del noreste de Estados Unidos. Ahora, el precio del gas en Estados Unidos está relativamente bajo. Estaba mucho más bajo hace un tiempo, estaba como a $2.2 el millón de unidades térmicas británicas, que es como el valor de la molécula, ¿no? Y ahora está como a 5, y lo han logrado subir, en parte porque hay una enorme demanda de gas. Entonces, entre más demanda, ha subido el precio. Ahora, las gaseras en Estados Unidos todavía no ven la manera en que ellos puedan hacer sus trabajos a costo semejante en México. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas condiciones de derecho de propiedad, de certeza jurídica sobre la tierra, no tenemos infraestructura para transportar el gas. Entonces, los costos bajos de la extracción en Estados Unidos son muy difícilmente se pueden replicar en México. Pero en México hace falta mucho gas. Sí, definitivamente. Sobre todo para mover la industria. Así es. En Japón, por ejemplo, cuesta, no sé, tal muchísimo vez más, $20 un BTU. Así es. En Europa, bueno, ¿qué te puedo decir? Donde no hay tanto gas. Entonces México debe aprovechar esa capacidad instalada. Sí, definitivamente, siempre y cuando nos aseguremos que la fractura hidráulica no tiene consecuencias medioambientales, de seguridad y de salud,
que se debaten aún. Me explico, es una cuestión que no está totalmente zanjada. ¿Qué va a pasar con la luz eléctrica? Por ejemplo, en el norte de la República, donde es tan importante tener el cooler y tener la calefacción por los climas extremos. No, y los industriales, ¿no?, que están concentrados en esa parte del país. La reforma eléctrica presenta dos escenarios. Un mercado mayorista, ¿qué quiero decir con esto? Que los grandes usuarios de energía eléctrica van Empresas, sí. O pueden ser un conjunto de municipios. Si hay demanda agregada, 3 municipios podrían celebrar un contrato con un proveedor mayorista, con un generador. Ahí va a haber libertad contractual relativa para que los grandes usuarios contraten directamente con las empresas privadas. Tú y yo vamos a seguir contratando con CFE. Y vamos a seguir pagando más o menos lo mismo, porque actualmente estamos pagando menos de lo que vale la luz, porque el gobierno subsidia parte de nuestro consumo. Vamos a tener una tarifa regulada. ¿Qué quiere decir esto? No va a ser una tarifa liberalizada, sino va a haber un ajuste gradual a precio de mercado. Ahora, ¿de qué depende que baje la luz? Depende de cuánto gas haya y depende de que la generación eléctrica utilice los combustibles más baratos y que haya mucha competencia. En pocas palabras, estos cambios que tanto se han debatido en la Cámara de Diputados y la de Senadores, la de Diputados en este momento, la de Senadores hace un día y medio. Así es. Todo esto que se ha debatido ideológicamente, que ha generado cualquier clase de confrontaciones, no vamos a ver los resultados hasta en tanto no transcurran los plazos mínimos indispensables para ver bajar el precio de la gasolina cuando haya suficiente producción, claro. No, y capacidad de refinación, eso es. Ahora, lo de la gasolina es más tramposo todavía, porque una cosa es que se produzca el petróleo y otra cosa es que se refine en México, y en México no tenemos capacidad de refinación. Y si tú le preguntas en serio a un petrolero, ¿vas a construir una refinería en México? Dice, ni loco. Porque la utilidad marginal de la construcción de una refinería es relativamente baja. ¿Me explico? Sí. Y son muchos fierros. Y no vamos a poder entonces tener la gasolina al precio que quisiéramos, más barato, hasta en tanto no produzcamos más petróleo, exportemos más petróleo y podamos comprar más gasolina refinada. O que Pemex realmente invierta o el Estado mexicano invierta en la capacidad de refinación y reconfigure las refinerías. Pues a ver cuándo te volvemos a invitar, Miriam. Con mucho gusto, Pepe. Pues nomás traes malas noticias. No, sí soy aquí todo el mundo, el gobierno nos dice, no, ya la hicimos con esta reforma, es otro México, un antes y un después. No lo dudo, pero no es en el corto plazo, eso nos queda muy claro. No, y mejor de hablar con la verdad para que no haya gente enojada, ¿no? Muchas gracias, Miriam Grunstein, por estar con uno, encantada. Por supuesto, te agradecemos mucho. Pues la gente no está precisamente encantada. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal está previendo para mañana varias manifestaciones en contra justamente de la reforma. Por la mañana, organizaciones agrarias y campesinas se van a reunir en el Ángel de la Independencia. Al mediodía van a marchar rumbo a la Secretaría de Gobernación. Ahí van a ser recibidos a la 1:30 de la tarde. Y a las 4, ese mismo grupo, acompañado por otras organizaciones sociales, llevará a cabo una nueva mega marcha del Ángel al Zócalo de la ciudad. Tienen planeado hacer una escala en las instalaciones del Senado de la República, pues para mentarles la madre. La Secretaría de Gobierno pide tomar precauciones, pues espera la participación de 70,000 personas pertenecientes a 40 organizaciones sociales. Además, los manifestantes van a utilizar caballos y tractores. Más de 2.500 policías van a vigilar la mega marcha, así como lo oyes, Miriam. Caray. Buenas noches y gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias por estar con uno, tome precauciones, conste, le estamos avisando. Estados Unidos y Europa dejan de volar por lo menos un día a Israel. El conflicto en Medio Oriente suma ya 600 muertos. Naciones Unidas exige alto al fuego. Israel lo ignora. Palestina llora. Queremos tenerte todas las noches con nosotros. Acomódate en el lugar que más te guste aquí en El Último Pitazo, un late night show deportivo en el que verás el lado divertido del deporte. Soy el único árbitro certificado por la FIFA, señor. Eso es de cartero. Yamile Risk, Cristian Ahumada, Radamés de Jesús y tu servilleta, Jan Duverger, te esperamos de lunes a viernes a las 11:30 de la noche en el 52MX. El Último Pitazo, lunes a viernes, 11:30 de la noche, por 52MX. Con los años, ellos han ganado buen humor.
y perdido la vergüenza de hacer locuras. Me gusta tu camiseta. No, gracias. Se vería mejor en el suelo de mi dormitorio. Fuera de sus casillas, jueves 3 de la tarde, por 52MX. Su belleza es el arma más peligrosa 500 balazos de emociones directo al corazón. para hacer confesar a los de bota y sombrero. Ella fue con la primera persona que aprendí a hacer oración antes de entrar a cantar una canción. Perdóname, yo no sé decir palabras. Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo sin dolor. Archivo Grupero, viernes 8:30 de la noche por 52MX. Los momentos que hubieras lamentado perderte están aquí. WWE Experience, sábado 7 de la noche por 52MX. Pues creo que son momentos inolvidables. La pasión de un hombre que inspiró a todo un equipo para enfrentarse con los grandes. Otro centro más en el segundo para buscar a Neymar. Que no abandone eso que él quiere y que ya le están creyendo, su forma de jugar y su trato y su modo. Otro nivel deportivo. Miguel Herrera, domingo 27 de julio, 6 de la tarde, por 52MX. Todas las compañías aéreas de Estados Unidos y gran parte de Europa suspendieron hoy sus vuelos al aeropuerto de Tel Aviv en Israel. Air Canada también se sumó a la iniciativa. La drástica medida responde al proyectil lanzado desde la Franja de Gaza, el cual impactó muy cerca del aeropuerto de David Ben Gurión en Tel Aviv. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos catalogó la situación como parcialmente peligrosa y prohibió los vuelos hacia el aeropuerto de Tel Aviv. Las compañías locales como Arkia o Israel Airlines mantienen su actividad. Sin llegadas de Occidente, Israel se mantiene prácticamente aislado. A excepción de Jordania y Egipto, el territorio judío está rodeado de adversarios. Ante este panorama, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió al secretario de Estado estadounidense John Kerry ayudarlo para revocar la medida. En tanto, los ataques de las fuerzas israelíes a Gaza continúan. El número de palestinos muertos supera los 600. El 80% son civiles. Los esfuerzos internacionales para poner fin a 2 semanas de violencia en la Franja de Gaza se intensificaron. Desde la capital egipcia, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un llamado para que israelíes y palestinos retomen el diálogo. The violence must stop. It must stop now. Esta violencia debe detenerse ahora. Ambos lados deben dar el espacio necesario para ayudar a las víctimas, asistir a los heridos y llevar alivio a los civiles atrapados. Mientras tanto, arribó al Cairo el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry. El secretario de Estado prometió $47 millones en ayuda humanitaria para la golpeada Franja de Gaza. Tanto Kerry como Ban insistieron a Hamas, que controla esa zona, que dé luz verde a la propuesta egipcia de un alto al fuego que ha sido aceptada por Israel. Pero mientras los esfuerzos diplomáticos se intensificaron en la capital egipcia, la ofensiva aérea y terrestre del ejército israelí continúa y decenas de cohetes palestinos siguen cayendo en territorio israelí. Con uno, Sandra Tar. La representante de México ante Naciones Unidas, Janet Morgan, hizo un llamado al Consejo de Seguridad de este organismo para colaborar con un alto al fuego en Gaza y brindar asistencia humanitaria a los afectados. Con uno, Ileana Rodríguez, doctora, profesora investigadora y directora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora Ileana, bienvenida, gracias por estar con uno. Buenas noches. El conflicto escala conforme transcurren los días de manera preocupante. Hoy ya no volaron los aviones, lo acabamos de decir, hacia el aeropuerto de Tel Aviv. La amenaza es constante.
Danos tu lectura de este conflicto. ¿Qué tan lejos puede llegar? Bueno, hay importantes intentos de la comunidad internacional por un proceso de negociación. Precisamente John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, se está reuniendo en Egipto para tratar de que se haga una propuesta de plan de negociación específicamente para Hamas, el grupo que está incentivando los ataques hacia Israel. Entonces, esta puede ser una salida negociada siempre y cuando se atiendan a las peticiones que Hamas quiere, entre otras la liberación de ciertos presos políticos que fueron capturados con anterioridad. Entonces, es uno de los pliegos petitorios, pero con Hamas hay que moverse con cuidado porque no es una organización confiable. Ya en el pasado ha dado muestras de desconfianza que han alterado el orden internacional respecto de Israel. ¿Esto por qué? Porque hay divisiones dentro de Hamas, hay grupos más beligerantes que otros, más extremistas que otros. Sí, dentro de los movimientos islámicos existen siempre los radicalismos como el yihadismo o los nacionalistas como el que conforma Hamas, que está precisamente dentro de la Franja de Gaza. Mientras que en Cisjordania está Al-Fatah, que es un grupo moderado del Islam, que no tiene tal agresividad como lo tiene Hamas. Entonces sí hay divisiones y diferencias dentro de los mismos movimientos que surgen al interior de la Organización de Liberación Palestina, porque no es un Estado Palestina al final del día, ¿no? Aunque la UNESCO le haya dado cierto reconocimiento, la ONU no reconoce como un Estado a Palestina. El conflicto en todo caso no es Israel-Palestina, sino es un conflicto árabe-israelí, porque finalmente la división del Imperio Otomano, que dividió a todo este pueblo, ha convulsionado en distintos territorios, desde el Líbano, los turcos, sirios, Irak, etcétera, pero con mayor énfasis en esta región del mundo que es Israel. ¿Pero por qué? Porque finalmente han habido actores que han permitido que esto acontezca. ¿Cómo qué actores? Pensemos simplemente que desde 1917, cuando surge la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de Naciones Unidas, ellos se fundaron a partir de la Declaración de Balfour la posibilidad de un Estado judío. Y ahí es donde se retoma la posibilidad para que luego en 1946 hubiera la división del territorio palestino, donde luego en 48 proclamara su independencia el propio Israel, proclamándose a sí mismo como un Estado independiente, cosa que Palestina no acepta. Entonces, el problema es mucho más hondo y profundo y no tiene que ver precisamente con la ocupación de territorios, sino precisamente con la desocupación de la Franja de Gaza, que está totalmente limítrofe, custodiada por fuerzas israelíes, que son hoy día algo que no soporta Hamas y que está dispuesta a aniquilar. La provocación que hubo con anterioridad, porque lo que detonó este movimiento y estos hechos que llevan prácticamente 14 días, fue primero el asesinato de 3 jóvenes israelíes en territorio de Palestina y luego viceversa el asesinato de un joven palestino. Judíos. Exactamente. Que así empezó la primera intifada en los 80 y luego la segunda intifada. Es correcto. El fanatismo que es anterior al Islam, anterior al cristianismo, anterior al judaísmo. Es correcto. Eso es lo que está ocasionando estos movimientos. Y bueno, también la falta de respeto, por ejemplo, a los convenios de Oslo, donde Yasser Arafat en su tiempo en la década de los 90 hizo todo lo posible para que llegaran a una paz negociada de respeto al propio Estado árabe y al Estado israelí. ¿Qué peligro hay de que este conflicto se expanda por la intervención que tú dices en origen de otros pueblos en la causa árabe en contra de la causa judía? A mí me parece que Al-Sisi, presidente de Egipto, lo que va a hacer es contener esta situación proponiendo un plan interesante donde todos puedan obtener una conveniencia o una ventaja. Me parece que los estados y la Liga Árabe no van a permitir que este conflicto crezca. Hay voluntad por parte de Israel ahora con la presión internacional precisamente por la restricción de vuelos que ocasionará pérdidas millonarias al territorio israelí para que pueda llegar a una paz negociada, porque al final del día, independientemente de que se están atacando recíprocamente, las muertes son en manera desproporcional. Simplemente del Estado de Israel han muerto cerca de 80 entre soldados y civiles, mientras que de la parte palestina han muerto 600 y hay 118,000 refugiados ocupando escuelas que ha preparado la ONU como refugios y los propios refugios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina. Entonces es desproporcional el uso de la fuerza entre una y otra. Me parece que la comunidad internacional ha reaccionado de manera muy pobre al respecto, porque finalmente están los convenios de Ginebra que hablan de la proporcionalidad en el uso de la fuerza, pero se trata de Israel. Israel es un Estado protegido, lo sabemos bien, por los Estados Unidos. Por eso dudo que pase por una resolución del Consejo de Seguridad. Creo que en todo caso sería por una resolución de Asamblea General que conmine a las partes a esta negociación.
Doctora, te agradecemos mucho, profesora, que hayas estado con nosotros, que hayas estado con uno y nos ayudes a entender lo que hay alrededor, el contexto alrededor de este conflicto que escala día con día. Con todo gusto, buenas noches. Gracias. Es la profesora investigadora, directora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchas gracias a Ileana Rodríguez por estar con nosotros. Nuevos problemas se acumulan en la investigación del vuelo M-17 derribado la semana pasada en la región de Donetsk, en lo que pretende ser una república separatista de Ucrania. Según los forenses, quienes preparan los restos para su traslado a Holanda, solo les llegaron 200 cadáveres y no los 282 supuestamente recuperados por los rebeldes separatistas. Los primeros cuerpos llegarán mañana a los Países Bajos, en donde hay día de luto nacional. El tren con los 298 cadáveres del Malaysia Airlines ya ha llegado a Kharkov. Ahora los cuerpos serán repatriados a Holanda. Allí un equipo de forenses trabajará en su identificación. Vladimir Putin aparecía hoy junto a su Consejo de Seguridad y se mostraba de nuevo dispuesto a hacer todo lo posible para contribuir en la investigación. Putin afirma además que usará su influencia en los separatistas para evitar la manipulación de pruebas. Se ha anunciado también un alto el fuego con Kiev en un perímetro de 10 kilómetros en la zona del siniestro. Las causas y los autores de la tragedia todavía no están claras. En otro tema también internacional, el gobernador de Texas, Rick Perry, nuestro vecino al norte, ha ordenado el reforzamiento de la frontera con 1,000 elementos de la Guardia Nacional. Bueno, claro, para evitar que sigan llegando los niños migrantes. Ante esto, el gobierno de México ha expresado su preocupación por la presencia de estos soldados de la Guardia Nacional estadounidense a la frontera con México. El fenómeno migratorio, ha dicho la Cancillería, debe observarse desde una perspectiva regional de largo plazo y basada en los principios de buena vecindad y responsabilidad compartida. Estados Unidos dio a conocer hoy la detención de 192 coyotes, de 192 personas, pues, que se dedican al tráfico de indocumentados. En los últimos 10 meses, más de 57,000 niños, menores de edad, claro, provenientes de Centroamérica, principalmente Honduras, El Salvador y algo de Guatemala, han ingresado solos a los Estados Unidos, creando una crisis humanitaria. Los 4 mexicanos detenidos durante el Mundial de Brasil fueron acusados hoy formalmente por el delito de lesiones graves. Los acusa el Ministerio Público del Estado de Fortaleza. La defensa, encabezada por el abogado penalista Javier Olea, inició la presentación de pruebas en descargo. Además, ya se interpuso un recurso de reconsideración para poder enfrentar el proceso fuera de prisión, aunque prevén de nueva cuenta la negativa del juez. Los mexicanos Rafael Miguel Medina Pedersini, Sergio Israel Eguren Cornejo, Ángel Rimac Eguren Cornejo, su hermano, y Mateo Codina Svelten están acusados de haber ocasionado lesiones graves a un hombre después del juego México-Holanda el 29 de junio durante el Mundial de Brasil 2014. James Rodríguez ya es el 10 del Real Madrid. Y lo que sacará otro 10 es el regreso del Gran Premio de la Fórmula 1 a México después de 22 años. Amigos, los esperamos en esta que es la casa de todos ustedes aquí en Tu Casa TV. Con una receta deliciosa del Chef Horacio, los deportes con Andrea Rocci. ¿Y qué más, Rafita? Pues seguramente el chisme, perdón, los espectáculos más importantes con el señor Memo Martínez. La investigación periodística, todo esto y más En este programa, cada chanclazo, chica guapa, baile y buen humor viene acompañado de la mejor información. Disfruta con Fernanda Tapia y sus colaboradores lo serio y lo divertido de la noticia. Almohadazo, en Noti, lunes a viernes, 10:30 de la noche, por 52MX. Is just one of those really universal. These are the Water Boys. This is 85. Not Fade Away, jueves 3:30 de la tarde por 52MX. En 52MX nos preparamos para una guerra de 4 días.
en la que lo único que estallará serán tus carcajadas. Maratón solo para reír, del 4 al 8 de agosto, 3 de la tarde, por 52MX. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Números 1. La Bolsa Mexicana de Valores contrarresta las pérdidas de la víspera y cierra en terreno positivo. Avanza 0.3% en línea con los mercados en Estados Unidos. Las reservas internacionales del país registran un descenso semanal. Pierden $104 millones al 18 de julio como resultado del cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. Expertos de México y Estados Unidos participaron en el simposio Genómica de la Diabetes Tipo 2 en Mexicanos, patrocinado por la Fundación Carlos Slim. Con uno, Blanca Cepeda informa. La diabetes tipo 2 es la primera causa de enfermedad y muerte en nuestro país. Se estima que en México existen 11 millones de personas con esta enfermedad. Esta cifra aumenta ante la escasa prevención, aun cuando existen antecedentes familiares. La verdad, aunque sabemos que hay alguien diabético en la familia, no le ponemos algún cuidado en específico en nuestra persona, o por lo menos yo todavía no tengo todavía ese hábito que me haga que me cuide un poco más. Ante este panorama, la iniciativa Slim en Medicina Genómica ha dado significativos pasos al identificar alteraciones genéticas que inciden en la diabetes. Una de ellas está en el gen SLC16A11. Se sabe que es un transportador. En los datos que hemos encontrado creemos que está involucrado en triglicéridos, en el manejo de lípidos. Se localiza en el retículo endoplasmático, que es donde los triglicéridos se sintetizan, y en el hígado. El hallazgo forma parte de la primera investigación a gran escala en poblaciones mexicanas y latinoamericanas. Es un proyecto que además está centrado en identificar las causas inherentes a la enfermedad desde el punto de vista genético, es decir, el origen de los defectos, de los daños subyacentes celulares, y este conocimiento dará información sobre vías metabólicas, procesos bioquímicos que se afectan en el contexto del ambiente también. En el informe también se menciona una mutación en otro gen causante de diabetes de inicio en edades tempranas. Un segundo hallazgo relevante es que una variante de un gen que se llama HNF1-alfa se encuentra presente en el 2% de los mexicanos. Este hallazgo es único en el estudio de la diabetes. Es la primera vez que una mutación puede explicar el 2% de todas las personas que tienen diabetes. Con los resultados de estas investigaciones, se busca incidir en la generación de herramientas preventivas, de diagnóstico y farmacológicas en el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Con uno, Blanca Cepeda. No hay mejor sentimiento que ver a tu equipo ganar. Y con uno, Gabriela Cobo anuncia que ya tiene nuevo novio, viste de blanco. Así ¿Ya es. cambiaste al horrible? No, eso nunca lo podría hacer, pero bueno, hay que tener uno en todas las latitudes, ¿no? Y bueno, efectivamente, James Rodríguez cumplió su sueño, tuvo un día muy intenso tanto en emociones como en actividad. Primero tuvo que pasar las pruebas médicas y luego fue su presentación como merengue en el Santiago Bernabéu. Con uno, Alberto Sierra informa. James Rodríguez es ya el nuevo 10 del Real Madrid, el último galáctico del conjunto blanco. En su presentación oficial en el Santiago Bernabéu, el colombiano dijo haber cumplido el sueño de su infancia. Soy feliz de estar aquí, es un sueño hecho realidad. Gracias porque siempre están aquí, espero dar muchas alegrías y espero ganar muchos títulos aquí. ¡A la Madrid!
James firmó un contrato por 6 temporadas con el conjunto blanco, a razón de 7 millones de euros anuales. James, ese sueño acaba de comenzar. Aquel niño que ansiaba con vestir la camiseta de Zidane, de Raúl, de Ronaldo, de Beckham o de Roberto Carlos, es desde hoy futbolista del Real Madrid. El máximo goleador del Mundial no tardó en ponerse la camiseta blanca y pisar el césped de su nuevo estadio. El Real Madrid pagará casi 80 millones de euros al Mónaco por su traspaso. 45.000 personas le aclamaron desde las gradas, les lanzó balones y algunos se lanzaron al césped para intentar tocarle. Un frenesí para los casi 15.000 colombianos que asistieron al estreno blanco de su compatriota. El fichaje de James Rodríguez ha desatado la locura entre la afición madridista, también entre la comunidad colombiana que vive en España. El amarillo de la bandera de Colombia ha inundado el Santiago Bernabéu en la presentación del futbolista colombiano. No les importó hacer fila durante horas para acceder al estadio. No, es un orgullo para nosotros, además que en Colombia los jugadores tienen que sufrir mucho para llegar a donde están, y ese muchacho lo hizo a pulso. Muy joven, salió de la casa, la mamá tuvo que ir detrás de él a Argentina y mire dónde está, en el mejor equipo del mundo. Orgullo de Colombia, y desde hoy es también el tercer fichaje más caro de la historia del Real Madrid, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Pero aún así, en rueda de prensa, aseguró que no le da miedo la presión. Quiero venir acá a hacer historia, quiero también ganar títulos. Eso es un club que siempre está acostumbrado a ganar, y bueno, y estoy también preparado mentalmente y físicamente también para afrontar todo esto. James seguirá de vacaciones hasta el 1 de agosto, día en que empezará a entrenar con sus nuevos compañeros. A sus 23 años se convierte en la última estrella del Real Madrid, un nuevo ídolo de masas en Colombia y en España. Desde Madrid, España, con uno, Alberto Sierra. Y tenemos una noticia que va a acelerar nuestros corazones. Venga, ya sé. La Fórmula 1 regresaría a México para 2015. Se supone que la semana pasada Bernie Ecclestone, el mandamás de la Fórmula 1, estampó su firma en un contrato en Londres en el que le da una fecha al Gran Premio de México. Sería por 5 años, con una opción a ampliarse 5 años más. Esto porque sí, la empresa que administra el autódromo llegó a un acuerdo con el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal como aval. Esto también era un requisito por parte de la FIA para poderle dar una fecha en el calendario. Ya el año pasado estábamos cerca, resulta que el autódromo no cumplía con los requisitos, tendría que entrar en una etapa de renovación, de reajustes. Ya había una fecha provisional en el calendario, no se pudo llegar a este acuerdo y bueno, ahora está previsto para que sea un próximo Gran Premio en Fórmula 1. Quizá octubre, noviembre, pero dependiendo todavía... de Estados Unidos, que puede ser un premio antes de Estados Unidos o después. Sí, la FIA es la que tiene que decidir si va a ser antes o después. Lo que pasa es que el Gran Premio de México se va a dividir en dos, el Gran Premio del Norte y el Gran Premio del Sur. El Gran Premio del Norte va a ser en Austin, Texas, entre paréntesis México, y el Gran Premio del Sur va a ser en la Ciudad de México. En un comunicado que sacó la empresa a la Bolsa de Valores, ahí es donde especifican que todavía hay unos detalles en el contrato, pero que mañana la compañía y el gobierno federal van a revelar detalles de este contrato y cómo van a quedar las cosas. Bien, pues después de 22 años regresa la Fórmula 1 a México. Sí. Sería la tercera etapa, porque hubo una primera tú no existías. Luego otra que hubo a finales de los 80, del 63 al 70, luego del 86 al 92. Al 92 y ahora sería la renovación. Muy bien, gracias Gabriela. Ahí estaremos. Gracias, buenas noches. Con uno. Al cierre, le informo, la banda Kiss estará en México en noviembre para presentarse en el festival Hell and Heaven. Así lo dio a conocer en redes sociales el músico Gene Simmons. ¿Me quedé Simmons o Simons? Aunque la fecha aún no figura en la página oficial de la banda, el integrante de Kiss contestó a uno de sus seguidores, quien le preguntó si era verdad que la banda llegará a la Ciudad de México en noviembre. Hasta aquí, usted estuvo con uno y uno estuvo con usted. Gracias.